Todos juntos, así sentados, hermanos, todos juntos, dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Ahora, hermanos, cuando hablamos de el término juzgar a otros, muchas personas se confunden con el término juzgar. Las personas piensan que juzgar es permisividad, es decir, no importa lo que yo haga, no importa si mis pensamientos son correctos, no importa si lo que estoy haciendo está bien o mal, nadie tiene derecho a juzgarme. Pero eso está equivocado. Juzgar, hermanos, ahorita vamos a entenderlo, hermanos, dentro del mensaje. Juzgar tiene que ver, hermanos, o es el detonante, o es el resultado de la murmuración. Santiago preguntó al principio: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que batallan contra nuestros miembros? Hermanos, la realidad es que la naturaleza que hay en nosotros es lo que termina detonando el origen de diferencias, pleitos, discusiones. Y hermanos, Santiago ha mostrado a través de esta carta que una fe genuina, hermanos, una fe verdadera, debe y va a producir obras. Ahora, las obras de una fe verdadera no tienen que ver tanto con el hacer. Las obras no son tanto con lo que yo trabaje o haga en la iglesia. Las obras a las que Santiago se refiere tienen que ver más bien con ser. No es lo mismo ser y hacer. Hermanos, lo que el Señor nos demanda es que nuestra vida cristiana debe de reflejarse a través de lo que somos, y a través de lo que somos se va a reflejar en lo que hacemos. Y escúcheme bien, hermanos, lo que hacemos es para edificación del cuerpo de Cristo. Y no podemos servir al cuerpo de Cristo si primeramente no amamos a cada individuo que conforma el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, escúcheme. Santiago habla de un pecado del cual, hermanos, no se menciona mucho en las iglesias hoy día. Un pecado el cual es muy silencioso, no porque no se practique, sino silencioso porque no se le pone tanta atención. Pero, hermanos, es un pecado muy, muy destructivo. Santiago dice en el capítulo 4, verso 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El pecado de la murmuración, hermanos, es destructivo porque atenta contra la unidad de la iglesia. Hermanos, lo que hace a la iglesia fuerte no es su estructura, no es su economía. Lo que hace una iglesia fuerte es una iglesia que está unida, como el Hijo y el Padre son uno, así nosotros también ser uno. Miren lo que dijo Jesús, hermanos, en Juan 17. Eso es lo que hace a una iglesia fuerte. Pero la murmuración ataca la unidad de la iglesia, rompe la comunión, rompe el amor, rompe la confianza, rompe, hermanos, el espíritu que Dios quiere obrar en esa iglesia. Mire Juan 17, por favor, hermanos. Vea la oración del Señor Jesucristo cuando estuvo orando antes de ser entregado. Mire lo que dice, hermanos, ahí en el libro de Juan capítulo 17, versículo número 6. Note eso, hermanos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Nota eso, hermanos, para que sean, ¿qué, hermanos? Uno.
así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se me perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra, dice, y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que, ¿qué, hermanos? Que tú me enviaste. El propósito de la unidad de la iglesia es que el mundo pueda ver que Cristo vino a él. La iglesia refleja la santidad de Dios. La iglesia es el retrato, es el trofeo de la gracia de Dios. Es por medio de nosotros que el mundo va a poder conocer al Salvador, hermanos. Somos llamados a reflejar la vida de Cristo en nosotros. Pero la murmuración rompe con esa unidad. La murmuración ataca la dignidad, la integridad, el testimonio, la reputación de un ser humano. Mire lo que dice Proverbios 22, versículo 1. Hermanos, por eso el Señor en la ley dijo: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si hay algo que el hombre tiene de valor en su vida, es su reputación. Y mire, hermanos, en cualquier lugar donde vaya usted, en cualquier lugar donde yo vaya, nuestra testimonio, reputación son importantes. Son importantes. Si en un trabajo usted tiene mala reputación, usted va a ser, o ya sea perjudicado o beneficiado por su reputación. Es nuestro testimonio, la carta que nos da confiabilidad, credibilidad. Y si ese testimonio, reputación se ven afectados, hermanos, nos puede causar grandes consecuencias en nuestra vida. Déjeme ponerle un ejemplo. Vamos primeramente a leer Proverbios 22:1. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama, ¿qué dice, hermanos? Más que la plata y el oro. La reputación, nuestro testimonio son importantes, son valiosos. Mire Eclesiastés 7:1 también. Eclesiastés 7:1. Hermanos, por eso el Señor prohibió en la ley que no murmuremos, no hablemos contra nuestro prójimo un falso testimonio. Mire lo que dice Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Ve lo que dice Proverbios, Eclesiastés, tanto Salomón escribiendo en Proverbios y en Eclesiastés: mejor es la buena fama. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué va a sacar, hermanos? Cosas buenas. Ahora escúcheme. Cuando el murmurador ataca, daña esta reputación. Y aquí es donde voy el ejemplo. Imagínese usted en una corte, en un juicio, si una persona da un testimonio falso sobre un caso, sobre un crimen, una persona puede ser encarcelada injustamente, y dependiendo del delito, incluso por el resto de su vida. Hermanos, podemos dañar un matrimonio. Podemos dañar la integridad de una persona. Podemos hacer que la vida de una persona sea arruinada por un falso testimonio. Ahora, no tengo tiempo, hermanos, ahí para verlo, hermanos. El texto es muy largo. Pero si usted va a 2 de Samuel, hermanos, vamos a ver que el rey David, hermanos, se acerca al rey de los amonitas para darle consuelo por alguna pérdida. No recuerdo bien qué pérdida tuvo el rey de Amón. Y David manda a sus consejeros, sus consoladores, para darle al rey de Amón consuelo por algo que él había perdido. Pero los consejeros del rey de los amonitas le dijeron: ¿sabes qué? David mandó sus consoladores no para consolarte, los mandó para espiar la tierra
tierra, los mandó para hacerte daño, se va a aprovechar de tu vulnerabilidad, se va a aprovechar de tu fragilidad. Ya recordé, hermanos, David manda consoladores al rey Amón porque David no olvidó que cuando huyó por el desierto fue recibido por ellos, no lo mataron, le extendieron la mano. David quiere contestar con un favor, con misericordia, de la misma manera que él fue tratado. Pero sus consejeros le dicen: este rey David tiene malas intenciones. ¿Y sabe qué detonó eso? Una guerra innecesaria. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo, hermanos, empezamos a calentarle la cabeza a otros de algo que no es la intención o de algo que no se dijo? ¿Sabe lo que usted puede detonar cuando calienta la cabeza a otra persona? A mí no me gusta la ropa, no me gusta cómo se ve esa ropa. ¿Te fijaste que la hermana dijo que no le gusta cómo se te ve a ti esa ropa? Hermanos, esto es muy común en la vida y sobre todo en la iglesia, tristemente. ¿Y sabe qué es lo que ha detonado este tipo de cosas tan pareciera insignificantes? Pero ¿sabe? Hay una intención detrás de esto. El problema es que todos los pecados o ciertos pecados los vemos como insignificantes. Pues ¿qué de malo tiene que yo le haya dicho eso? Hermano, no es si el chisme o la mentira o la murmuración es sobre vestimenta o sobre algo más grande. El problema es la intención que hay detrás de ello. El problema de la murmuración es querer hacerle daño a mi prójimo. Es querer perjudicarlo, es querer ridiculizarlo, es querer hacer algo en contra de él o de ella. Por eso Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La murmuración o difamación, como se traduce, hermanos, es más peligroso de lo que usted piensa. Porque mire, por ejemplo, el pecado adulterio, hermanos, requiere de una serie de circunstancias particulares. O el robo requiere de ciertas circunstancias para hacerlo. La difamación o la murmuración es tan sencillo, con tan solamente sentir en el corazón deseos de lastimar, de afectar o de dañar a mi prójimo. La murmuración no requiere circunstancias, con solamente tener en mi corazón deseo de lastimar a mi hermano, abrir la boca es simplemente necesario para destruir a una persona. Queridos hermanos, escúchenme, mire todos acá. Para muchos de nosotros este tema es irrelevante, pero créame que es más relevante de lo que usted piensa. Esta boca, esta lengua puede hacer demasiado daño. Puede hacer demasiado daño y lastimar, dañar, atacar, lastimar, fracturar. La iglesia de Cristo es el resultado de ese daño. Por eso Pablo dice en 1 Corintios: si alguno destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios también le destruirá a él. Escúcheme, hermanos, la división en las iglesias no suceden por finanzas. Eso ya está en parte exterior. Sucede cuando abajo de ese problema hay una serie de murmuraciones y de impresiones personales o problemas personales, ataques personales, que van detonando poco a poco, hermanos, el progreso de una división en la iglesia. Y Cristo dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en mí, dice, mejor les fuera que se atasen una piedra de molino en el cuello y se echaran. Dice, es mejor una muerte trágica a que hagas tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. El novelista Paulo Coelho, en una de sus obras de la calumnia, dijo: la calumnia, el calumniador mata a 3 personas al mismo tiempo: a él mismo, al que lo escucha y a la persona de la que habla. El asunto es que el murmurador tiene un problema personal. Hermanos, aquella persona que es murmurador se lastima a sí mismo. Porque, mire, hermanos, nadie va a hablar mal de alguien que le es irrelevante o que no tiene un sentimiento negativo de él. Hablamos bien de las personas que queremos. Adulamos a las personas que amamos. Adulamos a las personas que nos han hecho un favor. Pero ¿cuándo es el 100% de las veces que hablamos mal de una persona? No es porque nos disgusta su comportamiento muchas veces.
No es porque su comportamiento es contrario a las escrituras. Si así fuera el caso, ¿por qué hablaría mal de él? Yo iría y lo confrontaría a él y le diría: hermano, no estás haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué tendría que hablar de él a sus espaldas? Pero cuando una persona habla mal de otro, hermanos, o murmura de otro, no es más que porque en su corazón está afectado, ya sea por odio, por rencor, por amargura, por envidia, por celos. Y él está tan afectado que lo único que él siente para descargar ese coraje, esa envidia, esos celos, es tratar de lastimar a su hermano por medio de la calumnia o de la murmuración. Por eso dice Pablo Coelho: se lastima a sí mismo. Lastima al que lo escucha porque contamina a la persona que también está escuchando. Mira, hermanos, escúcheme. Si usted no, vamos a decir que no conoces tú a una persona, no conoces a, vamos a decir, Jonathan, no lo conozco. Tú no sabes quién es, nunca lo has saludado, nunca lo has tratado. Pero yo vengo y te digo: Jonathan es un ser petulante, orgulloso, soberbio, es un hombre altivo, es un egoísta, es un hombre tacaño. Si yo le meto eso a su mente, a su corazón, acerca de lo que Jonathan es, o más bien lo que Jonathan no es, sino yo estoy hablando en forma de mi enojo, de mi envidia, mi coraje, algo que yo traiga contra él, y yo a usted le digo lo que este tipo de descripciones, usted no va a ver a Jonathan con un deseo de acercarse y conocerlo. Usted va a ver a Jonathan con una mente ya predispuesta. Jonathan es un orgulloso, es un creído, es un arrogante, es un tacaño. Y la pregunta va a ser: ¿te consta? No, es que me dijeron. Por eso dice Pablo Coelho: no solamente la calumnia daña al que lo tiene, que es lo que ya siente en contra de esa persona, sino a quien está contaminando con eso, y después también a la persona de quien habla, que obviamente le están creando una fama, una reputación que él no tiene. Hermano, yo pregunto: ¿a usted le gusta que hablen mal de usted? ¿A usted le gustaría que hablaran cosas de usted que no saben, que no conocen? ¿Usted cree que alguien, algún ser humano, una persona, hermano en Cristo, tendrá el derecho de hablar de nosotros de algo que ni siquiera conoce o sabe, o ni siquiera me ha tratado? Hay aquí hermanos que son nuevos, que van llegando a la iglesia, que no conocemos al 100% todavía. ¿Tendremos derecho a hablar de ellos o ponerles a ellos una etiqueta de algo que no sabemos? Hermanos, si no nos imaginamos el daño tan grande que podemos causar a una persona por hablar con una mala intención. Ahora, dice Santiago: ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre nosotros? Es de nuestras pasiones. Y hermanos, escúcheme bien: todos los que estamos sentados en esta banca, desde el que está predicando enfrente de usted hasta el último que está allá atrás, todos somos tendenciosos, o somos personas que tenemos la tendencia a llegar a ser murmuradores. Pastor, ¿y cómo puede decir eso de mí? No, no lo digo yo de ti, es nuestra naturaleza. Romanos 1, 28, 32, no voy a ir por tiempo, lo voy a leer, dice así: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablando del hombre, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados hasta arriba de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, desleales, soberbios, desobedientes a los padres, inventores de males, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el retrato de cada uno de nosotros. Y hermanos, lo decimos de broma y nos da risa, pero por alguien dijo ahí: a todos nos encanta el chisme. Si no fuera así, no existirían esos programas. A todos nos encanta el chisme. Nuestros oídos tienen comezón de oír. El problema es que llegamos a creer, hermanos, que el chisme es algo positivo. ¿Y por qué digo que llegamos a creer que es positivo? Porque lo practicamos con mucha regularidad. Porque si supiéramos lo dañino que es, o entendiéramos lo dañino que es, nos refrenaríamos en cometerlo o en practicarlo. ¿Por qué? Por el gran daño que le estamos causando a la persona de quien estamos hablando, sin que él o ella estén presentes para defenderse. Mira, hermano, póngame atención. Como iglesia, hay iglesias que hacen esto, y como iglesia pecaríamos en gran manera en enjuiciar a una persona o en tratar de disciplinar a una persona que no está presente.
No puede un juzgado juzgar a una persona sin darle el derecho a defenderse. Por eso en los tribunales hay defensa. No puedes tú tratar, criticar, a echarle el camión encima a una persona que no está presente para defenderse. Ese es el problema de la murmuración. Ataca la unidad de la iglesia, pero también la integridad, la reputación de un individuo. ¿Por qué también es peligrosa la murmuración? Porque eso crea conflictos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, dice Pablo. Y estas contiendas y estos pleitos que están haciendo no es más que de la carnalidad que hay en ustedes. Porque el uno diciendo, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, no andáis como hombres, dice Pablo a Corinto. Ahora, hermanos, vamos a ver en este sermón dos cositas muy sencillas. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el mandato que Dios nos da referente a la murmuración. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a analizar la razón por qué Dios nos dice de este mandato. Ahora, antes de orar, hermanos, sí creo que la introducción quedó demasiado clara en cuestión de lo que vamos a tratar hoy. La murmuración, escúcheme, no es más que la manifestación de nuestra carnalidad. La semana pasada vimos, hermanos, cómo la carnalidad opera en nuestra vida a través de pleitos con otros, con conflicto con Dios, amistad con el mundo. Y vimos al final la conclusión: someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer, hermano? Pero cuando la carnalidad no huye de nosotros y seguimos dándole vueltas, hermanos, la carnalidad se manifiesta no solo a través de la amistad con el mundo, sino a través de dañar de manera intencional a mi prójimo. La carnalidad se refleja a través de la murmuración. No hay murmuradores espirituales, hermanos. Ay, pastor, es que le estoy diciendo, no entiende, es que porque me importa la iglesia. No hay murmuradores espirituales. Y normalmente el murmurador, hermanos, lo único que hace es decir cosas que no son verdad al 100%. Un poco de verdad con un poco de mentira. Y recuerde usted que una verdad a medias, hermanos, es una mentira completa. Es una mentira completa. Que Dios nos hable y nos ayude a entender, hermanos, que la murmuración es un pecado tan grande que lo único que nos va a llevar es hacerle daño a los que nos rodean, a la iglesia de Cristo y a nosotros mismos. Padre, bendice tu palabra en este mensaje. Habla a nuestros corazones, Señor, y ilumínanos, Señor, con respecto a este tema. Padre, parece que es un tema muy irrelevante para muchos de nosotros decir, a lo mejor ni siquiera es para mí. Ese es el pensamiento humano, pero Señor, la realidad es que todos en algún momento hemos murmurado, hemos chismeado, hemos criticado. Ayúdanos a hacer una iglesia sana, Señor, una iglesia limpia de mente, de corazón, y habla a nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 4 versículo 11. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, el mandato. ¿Cuál es el mandato de Dios respecto a este tema? Santiago 4, por favor, versículo número 11. Santiago 4, 11, hermanos. Vean lo que dice Santiago ahí. Hermanos, amados, no murmuréis los unos de los otros. Ahora, hermanos, Santiago menciona este mandato en un sentido negativo. Recuerde que hay mandatos que son imperativos, positivos, que nos indican a hacer algo. Maridos, amen a sus mujeres, ese es en sentido positivo. Pero los mandatos en sentido negativo son aquellos que son prohibicionales. No hagáis, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Esos son mandatos en sentido negativo, son prohibiciones. Y Santiago nos da un mandato en sentido negativo: no murmuréis los unos de los otros. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué es la murmuración? Para poder entender a qué se refiere Santiago con murmuréis, hay que ver qué es la murmuración. La palabra murmuración viene de una palabra griega que es kataleo. La palabra kataleo es una palabra compuesta. La palabra kata, que nos hace, hermanos, hablar de algo que está por debajo, es decir, algo que es malo. Y la palabra leo o la leo, que significa hablar. En esta composición, hermanos, el significado del verbo quiere decir hablar mal o usar la lengua para mal, o usar nuestras palabras para mal. Este verbo, hermanos, expresa la idea de difamar. Habla de desprestigiar
a otros. Entonces, en otras palabras, la murmuración es difamación o es hablar de otros en sentido negativo para desprestigiarlo, para dañarlo, para lastimarlo, para ofenderlo, para hacerlo sufrir, hacerlo quebrantarse, dañarlo. Ese es el punto de cataleio. Entonces, lo que dice Santiago es, hermanos, no utilicen su boca para difamar, para desprestigiar, para lastimar a sus hermanos. No murmuréis los unos de los otros. Ahora, hermanos, la difamación o la calumnia o el murmurar, que es lo mismo, es alimentada cuando el ser humano, el individuo, tiene un prejuicio acerca de otros. Un prejuicio es una opinión que generalmente se usa de forma negativa, que se forma de antemano y sin el conocimiento necesario de las cosas en su totalidad. En otras palabras, es el concepto que yo me formé, ya sea de mi percepción, ya sea de lo que escuché, ya sea de lo que alguien más ha hecho o ha dicho, ya sea de algo que vi pero no lo vi en totalidad, un texto sin contexto. Y que esa comprensión, esa percepción me lleva a afirmar algo que no es certero, que no es cierto. Y hermanos, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos hablado mal de alguien sin conocerlo bien. Yo creo que el hermano es un soberbio, petulante y creído. ¿Lo conoces? ¿Sabe qué es lo que más hace daño a la iglesia? Hermano, escúcheme, mira acá. Cuando tenemos hay un dicho por ahí que dice, no soy moneda de oro para caerle bien a todos. Hermanos, es un dicho equivocado. ¿Sabe por qué tristemente no le podemos caer bien a todos? Porque muchas veces el prejuicio que formamos de una persona lo basamos en cualidades, en actitudes o en cosas que a mí, ponga atención, que a mí no me agradan. No son cosas que me agradan, son cosas que no me agradan. Y entonces llegamos a formar en nuestro haber una percepción de esa persona. Y el problema de la murmuración es este: yo puedo tener un concepto personal de cosas, yo puedo decir que esto es así porque yo así lo creo, pero cuando empiezo a esparcirlo como una verdad, es ahí donde viene el daño. El daño viene cuando esa percepción, ese prejuicio que yo tengo de una persona, que desde el momento yo ya estoy difamándolo porque no sé si es cierto o no, empiezo a esparcirlo hacia otras personas, contaminándolos. Pero este prejuicio, hermanos, es formado cuando hay algo que a mí en personal no me agrada. ¿Dónde vemos esto? Lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento. Acompáñame a Éxodo, por favor, capítulo 16. La murmuración viene a través de ese prejuicio o de esa circunstancia que en lo particular no es de mi agrado. No me es satisfactorio, no me trae ese contentamiento a mí. Mire lo que dice Éxodo capítulo 16. Recuerde usted que Santiago cerró su mensaje la semana pasada diciendo que Dios resiste a los soberbios y da ¿qué, hermanos? El murmurador es la clara manifestación de soberbia en su corazón. Él juzga, él critica a medida de lo que a él o a ella le parecen bien o le parecen mal. Tiene que ver con mi juicio. Mire lo que dice Éxodo 16, versículo 1 al 12. Vamos a ver este ejemplo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Murmuró. ¿Contra quién murmuraron? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora nota aquí, mira acá. Ellos, hay que analizar el panorama. Ellos están en un desierto. Salieron de Egipto. Ahora, hermanos, ellos no salieron de Egipto como unos triunfadores. No salieron de Egipto, no salieron de un lugar donde ellos la estaban pasando bien. Salieron de un lugar donde la escritura dice que ellos amargaron su vida. Salieron de un lugar donde no había libertad, donde la tierra no era de ellos, donde no comían de balde. Ellos salieron de un lugar de sufrimiento.
Y para poder entender este pasaje, tenemos que entender el contexto de dónde los sacó Dios, hermanos. Los sacó de una gran presión. Y cuando Moisés intentó sacarlos, ellos agravaron más la carga sobre los israelitas. Es decir, ellos venían de una situación precaria y se encuentran en el desierto. ¿Qué es lo que los acompaña a ellos? La promesa de Dios: yo los introduciré a la tierra que fluye leche y miel. Dios por medio de Moisés les habló una y otra vez, les dio promesas maravillosas. Ya les había endulzado las aguas de Mara, ya había oído su queja y Dios ya les había mostrado su poder. Vieron a los egipcios ahogarse. Es decir, que ellos tenían todas las bases para poder decir: Dios está con nosotros. Pero cuando empezaron a sentir algo que no les agradó a ellos, como hambre, y empezaron a mirar el desierto y decir: pues aquí no hay comida, aquí no hay nada seguro, dice que murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Ahora, ¿de dónde vino esa murmuración? Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos paz hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto. Mira la murmuración. ¿Para qué, hermanos? Para matar de hambre a toda esta multitud. La murmuración, dijimos que es una, ¿qué, hermanos? Difamación alimentada por un prejuicio de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, gracias, hermano. ¿Cuál fue la difamación de los hijos de Israel? Ellos dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Estamos a disgusto, estamos enojados porque nos sacaron al desierto, y la intención de Dios y tuya de sacarnos a este desierto es para matarnos de hambre. Dios se deleita en nuestro sufrimiento. Vean nomás. Dios es un genocida que se complace en vernos derribarnos como soldaditos en el desierto. Si es así, mejor Dios nos hubiera matado allá en aquel lugar. Imagínate el pecado tan terrible que estaban cometiendo. No en contra de Moisés y Aarón, en contra de Dios, hermanos. ¿Qué acaso esta no es la forma de pensar de muchos creyentes cuando las cosas no salen como yo quiero? Ay, es que Dios, si fueras tan bueno, ¿por qué no me bendices? Ah, no, Dios, tú eres injusto. Dios, es que tú no eres lo que yo pensaba. Es que tú no eres lo que yo creía. Lo único que estamos haciendo al quejarnos de esa manera es difamando los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es bueno, para siempre es su misericordia, hermanos. El problema es que las promesas de Dios no funcionan como tú quieres que funcionen. Dios les dio una promesa a ellos tal cual: yo los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿cómo Dios cumpliría esa promesa si los mata? No, sería imposible. Pero pastor, sí, dieron 40 años vueltas en el desierto y esa generación se murió. Parece que Dios, que era verdad que Dios los sacó para matarlos. No, la Biblia dice que Dios mató a esa generación porque tentaron a Dios una y otra vez. Y eso es tentar a Dios, hablar de Dios de una manera equivocada. ¿No es esto lo que hizo Asaf cuando dijo: en vano he limpiado mi corazón, en vano he sido justo, en vano me he portado bien, y los malos Dios los bendice? ¿Y qué dice que hace Dios? Se calla. ¿No dijo esto mismo Habacuc? Dios, ¿por qué si eres tan limpio de ojos para ver el mal, por qué callas? Hermanos, esta es la esencia de la murmuración. Hablamos de más, hablamos cosas que no son correctas. Y los israelitas, de quien hablaron, contra quien murmuraron, fue contra Dios mismo. Mira lo que dice el versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana les dará pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído, ¿qué dice? Vuestras murmuraciones con que habéis murmurado. ¿Contra quién, hermanos? ¿Contra quién? Disculpe. Contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra quién murmuraron, Israel.
¿Por qué contra Jehová? Porque no fue Moisés el que se le ocurrió sacar a Israel por su mano. Fue Dios quien a través de Moisés lo sacó. Entonces cuando ellos se quejaron con el líder que era Moisés, dice Moisés, yo no lo saqué, no fue mi intención, yo estaba muy bien en Madián. Fue Dios quien me habló para sacarlos, porque les quería hacer un bien. Ustedes contra quien han hablado, contra a quien han difamado, a quien han tachado de genocida, ha sido a Dios. Ustedes contra Dios se han rebelado. Y hermanos, cuando vemos la Biblia a lo largo, sobre todo el Antiguo Testamento, de Éxodo hasta Números, una y otra vez Israel no se cansaba de murmurar en contra de Dios. Una y otra vez. Queridos hermanos, mire, yo sé que cuando estamos en las pruebas o en los momentos de crisis, hay presión. Pero tenga cuidado lo que habla en esa presión. Tenga usted cuidado de cómo se dirige a Dios en esos momentos puntuales. Porque mira, hermanos, dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Cuando nosotros hablamos mal de Dios, nosotros estamos diciendo a Dios, eres un mentiroso. ¿Qué era lo que ellos estaban diciéndole a Dios? Tú nos sacaste para matarnos. Mentiste. Mentiste. ¿Y qué estaban haciendo con el nombre de Dios, hermanos? Difamarlo. Difamarlo. Por eso cuando Dios quiere castigarlos en su ira justa, Moisés le dice, no Dios, no los destruyas, porque entonces toda la tierra va a decir que sí los sacaste para matarlos. ¿Y qué vas a hacer con tu grande nombre? No, Señor, no hagas esto. Ahora Dios sí sabía que lo que podía pasar. Dios es sabio. Pero vea cómo Moisés se pudo percatar. No, Dios, no caigas. No hagas lo que, no te enciendas en tu ira. Tenles misericordia. Deja que el nombre de Israel sí vaya. Y Dios cumplió su promesa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la generación de ellos sí entró a la tierra prometida, pero no esa generación. Hermano, tenga cuidado cómo usted se expresa de Dios en momentos como estos. Es que tú no me amas, es que tú no me escuchas, es que tú dices que eres bueno, y si fueras tan bueno no me estaría pasando eso. Es que si tú fueras misericordioso, es que si tú fueras amor, pues ¿dónde estás? Pues no que me amas, no que estás conmigo todos los días. No, hermanos, tranquilo. Muchas de las malas cosas que nos pasan son por nuestras malas decisiones y Dios no tiene nada que ver ahí. Pero cuidado con difamar a Dios. Incluso hemos llegado a murmurar de Dios, hermanos. Si no es que hasta renegar de Dios en momentos así. Vemos la murmuración desde el Antiguo Testamento, algo que me causó insatisfacción. ¿Qué le causó insatisfacción a los israelitas? Hambre. Y podría durar aquí 2 horas hablándote de ellos nada más. Voy a hablarte de otro caso muy sencillo, otros 2 casos más. El siguiente, la tierra prometida. Dios manda a los espías, mandó 2 espías a reconocer la tierra. No voy a ir por tiempo. Dice la escritura que Dios les dijo, vayan a reconocer la tierra y ustedes se van a dar cuenta que yo cumplí a cabalidad. La tierra es buena, lo van a darse cuenta. Subieron los espías, ven la tierra y dicen, sí, efectivamente la tierra es buena, pero es tierra que mata a sus moradores. Ahí están gigantes, hombres sumamente gigantes. Esta tierra es mala. ¿Por qué Dios nos hizo venir acá? ¿Para matarnos? ¿Para caer en manos de ellos? ¿Y sabe qué dice la Biblia en el libro de Números? Que el pueblo de Dios, el corazón de los israelitas desfalleció de ánimo. Oye, imagínate tú que vienes y te dicen, mira, te prometieron esto, bien bonito, equipado, todo eso, y luego de repente vas y alguien viene y dice, no sirve, no funciona, esto no es bueno, así no son las cosas. ¿Qué haces tú con ese tipo de cosas? Te desanimas. El pueblo de Israel se desanimó cuando escuchó a los espías decir que esa tierra era mala. ¿Y qué hicieron? ¿Qué les hicieron creer? Que Dios les había mentido. Por eso dice Dios, yo voy a raer de la tierra a esos 10 espías y solamente Josué y Caleb van a heredar la tierra. Hermanos, tenga cuidado cómo habla de Dios, hermanos, porque la murmuración no es primeramente contra mi prójimo, primeramente contra quien ya hemos llegado a murmurar es contra Dios, hermanos. Y cuando murmuramos contra Dios, ¿qué es nuestro prójimo para no hacerlo? Vemos a María y a Aarón murmurar de Moisés porque había tomado una mujer cusita.
Ahora, la razón de la murmuración o de esta insatisfacción de Aarón y de María no era porque Aarón había tomado mujer cusita. Ese fue el pretexto. Mire en el libro de Números 2, hermanos, vamos a ver por qué ellos murmuraron de Moisés. Ahora, ellos se quejaron de Moisés por una razón. Porque tomó una mujer extranjera. No, vamos a ver la razón en el libro de Números capítulo 12, versículo 1 al 3. Aquí viene la verdadera razón por la cual María y Aarón murmuran contra su hermano. María y Aarón hablaron contra Moisés, dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Mira el 2, mira lo que dijeron, mira lo que murmuraron. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por quién? ¿Y quién lo oyó, hermanos? La murmuración de ellos era por una insatisfacción. ¿Cuál era la insatisfacción de Aarón y de María? ¿Que Moisés había tomado una mujer cusita? No. ¿Cuál era el corazón de ellos, su insatisfacción? ¿Por qué Dios nada más habla por Moisés? ¿No puede hablar Dios también por nosotros? ¿A poco solo Moisés tiene autoridad? Aarón también es su hermano. Aarón también entró con Faraón. Aarón también habló por medio de él. ¿Quién es solamente Moisés? ¿No puedo yo también ser líder? ¿No podemos nosotros también tener autoridad? Insatisfacción, prejuicio. Hermanos, ¿a poco no hay gente que llega a murmurar? Y dicen, ¿y por qué él sí y por qué yo no? ¿Y quién es él? ¿Quién es ella? ¿Qué han hecho en la vida para tener esto o tener aquello? ¿No hay gente que hace exactamente lo mismo? Recuerde usted, la murmuración es una raíz de una insatisfacción, algo que a mí no me agrada. Y a María y a Aarón les desagradó decir, ¿por qué solamente tenemos que hablar con Moisés? ¿Por qué no pueden venir también con nosotros? Sigue leyendo abajo, hermanos, y te vas a dar cuenta que Dios no dejó, no me pasa nada más murmurar un poquito. No, Dios le dijo a Aarón, arrepiéntete y dile a Moisés que ore por ti. ¿Y qué pasó con María, hermanos? Se llenó de lepra y estuvo inmunda por 7 días. ¿Por qué? Porque en su murmuración ella lo que quería era sublevarse o igualarse a la autoridad de Moisés. Y esa autoridad que Moisés tenía no era por Moisés mismo, esa autoridad Dios se la había dado a Moisés. Lo que María quería hacer era usurpar el lugar que Dios le había dado a Moisés. Por eso Dios habla de Moisés más adelante y entonces dice en el versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y ambos salieron y él les dijo, oigan mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, yo le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así mi siervo que es fiel en toda mi casa, con él hablaré cara a cara y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Dios. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? En otras palabras, Dios dice, yo fui quien llamó a él. ¿Y ustedes quiénes son para altercar mi decisión? ¿Y ustedes quiénes son para poner en tela de juicio mi llamado, mi mandato? Yo puse a Moisés porque para mí no hay otro hombre más fiel en toda mi casa que él. ¿Y quiénes son ustedes para cuestionar mi decisión? El problema de la murmuración de María y de Aarón es que ellos que estaban cuestionando el llamado de Moisés. Vuelvo a lo mismo, ¿contra quién estaban murmurando? Contra Dios, hermanos. Contra Dios. Iglesia, tengamos cuidado de murmurar, porque contra quien lo hacemos en primera instancia es contra Dios, hermanos. Contra Dios. Y en segunda instancia, en estos casos, estos ejemplos que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, todos llevan al carácter de Dios a una difamación. Presentan a Dios como algo que Él no es.
¿Cuáles son las características, hermanos, de la murmuración? Mire Proverbios 16, 28. Vamos a ver una de estas características de la murmuración. Proverbios 16 y 28. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso, ¿qué hace, hermanos? Primeramente, una de las características del murmurador es que esparce su idea por todos lados. Esa insatisfacción, ese prejuicio, ese coraje, esa difamación contra esa persona, lo esparce. Hermanos, el murmurador no sería murmurador si no lo esparce. Todos, yo creo que en algún momento hemos estado inconformes, insatisfechos, o hemos tenido algún criterio equivocado, pero podemos decir, bueno, esta es mi percepción, pero me la quedo yo. El problema del murmurador es que lo esparce. ¿Ya viste? ¿No oíste? Esto hizo Coré. Perdón, pero esto hizo Amán. Esto hizo María y Aarón. Y te puedo hablar de más personajes. Ellos no se quedaron con eso. Amán, al grado de querer difamar a Mardoqueo y ponerlo en mal, llevó a decirle al rey Asuero que los israelitas, los judíos, son unos rebeldes que no quieren nada que ver con el reinado de Asuero, y buscó que el rey decretara que los exterminaran. Dios, hermanos, el murmurador lo que hace es levantar contienda, buscar que otros también escuchen y se contaminen con esa murmuración. Que otros tengan esa percepción que yo tengo. Por eso dice el libro de Hebreos, mirad bien, no sea que brote alguna raíz de amargura en nuestros corazones, que muchos por ella lleguen a ser, ¿qué, hermanos? Contaminados. En segundo lugar, hermanos, el murmurador manifiesta su queja o su disgusto contra otro. Mira lo que dice ahí en Proverbios 18, 8: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Siempre va a manifestar queja o disgusto contra otro. No hay murmuraciones positivas. Todas las murmuraciones son negativas. Siempre va a buscar mostrar su disgusto. Número 3, el murmurador tiene por lo regular una actitud hipócrita. Dice Proverbios 11:9: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Es hipócrita porque a una persona a la persona que tanto odia o tan mal le cae, puede llegar a saludarlo, puede llegar a hablarle bien, puede llegar a decir que eres mi hermano, eres mi amigo, pero cuando esa persona se voltea, lo acaba con sus labios. Por esa razón, la murmuración es prohibida en las Escrituras. Pablo se la prohibió a la iglesia de los Corintios. Pablo se la prohibió a la iglesia de Filipos. Santiago se la prohibió a la iglesia, a los esparcidos. ¿Por qué, hermanos? Porque la murmuración ataca la unidad de la iglesia. La murmuración atenta contra la integridad de nuestro hermano. Yo quiero preguntarle a usted, hermanos, en esta mañana, ¿usted ama a sus hermanos? ¿Usted ama a su hermano? ¿Ama a su prójimo? Porque si realmente amáramos a nuestros hermanos, si realmente consideráramos amigos a una persona, hermanos, la murmuración no sería parte de nosotros. Mira, hermanos, dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, mira, un verdadero amigo no es más que aquel que te habla con la verdad. Un amigo verdadero no es aquel que me da por mi lado, no es un lisonjero. Un lisonjero es alguien que me da por mi lado, que me hace ver que aunque estoy mal, todo está bien.
Un amigo de verdad te hace ver la realidad. Estás mal, hermano, mira, aquí están los argumentos, pero te lo dice a ti, te lo dice de frente, te lo dice porque te quiere. Dice la Biblia, corrige al sabio y el sabio te va a amar. Él entiende que lo estás diciendo porque lo amas, porque no quiere que te vaya mal. Pero el murmurador aparta a los mejores amigos porque él no es leal. Porque él, así como puede hablar de uno, va a hablar de otro y va a hablar de otro, y lo único que va a hacer con esta artimaña es crear un conflicto, hermanos. Ahora, la palabra murmurador es una de las raíces o un derivado de la palabra tentador o diablo, que es diabolos. Y hermanos, la murmuración no es más que una de las artimañas que Satanás usa. Déjame ponerte un ejemplo, escúchame, déjame ponerte un ejemplo, rápido. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice, sí, pero no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿No le has dado bendición? Pero tócalo ahora a él y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Míreme acá, ¿qué clase de artimaña está utilizando Satanás para llevar al Señor a probar a Job de esa manera? Satanás le dijo, quítale lo que tiene y vas a ver, te lo afirmo, que ese hombre va a blasfemar contra ti. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo a prueba, nada más no toque su vida. Cuando Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Dios repite las mismas palabras, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, bla, bla, bla. Dice, y que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste a que lo arruinara sin causa. ¿Qué fue lo que Satanás hizo con Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. Es que Dios no quiere que sean como Él, sabiendo el bien y el mal. Cuando una persona murmura, no está haciendo más que una de las características del enemigo. El diablo es un murmurador, es un acusador, es un detractor. La Biblia describe que Satanás es astuto. Dice, no ignoramos sus maquinaciones. El murmurador es astuto. Sabe qué decir, cómo decir, cuándo decir, a quién decir y qué va a pasar con decir. Y la astucia no es de Dios, hermano. De Dios viene la sabiduría y la inteligencia, no la astucia. ¿Sí me está escuchando, hermano? Para el pastor nos está diciendo diabólico. Si usted es un murmurador, sí. Sí. Hermanos, la murmuración es 100% inflamada por el mismo infierno. Por eso Santiago dijo más atrás, esta sabiduría que ustedes ven no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Se requiere maldad, se requiere mala intención, se requiere ser diabólico para hablar mal de una persona, para lastimarlo. Se requiere maldad. Se requiere maldad. Ahora, para terminar, hermanos, vamos a ver la razón por la cual nos prohíbe el Señor murmurar. Acompáñenme a Santiago y con esto vamos a concluir capítulo 4. Hermanos queridos, espero que en este lugar no haya personas amantes de esto, de esta práctica. Hermanos, aprendamos a ser sinceros, aprendamos a ser íntegros, aprendamos a ser verdaderos, aprendamos a decir si algo no me agrada, ve y decírselo a la persona en su frente, en su cara, como dice el Señor. Si alguien tiene algo contra ti, ve tú con él, solo, si repréndelo, solo, si te oyere, ¿qué, hermanos? Sé honesto, ve si algo no te parece, si algo te lastimó, si algo te dañó, si algo no está correcto, ve, acércate, dile que está mal, pero díselo a él en privado. No lo difames, no lo quemes, como diríamos coloquialmente. Mira lo que dice Santiago, hermanos. Ahora, si es un pecado, como dice Pablo a Timoteo,
Si alguien persiste en pecar, sí, ve y repréndelo delante de todos. Alguien que está haciendo las cosas a propósito, con el fin de lastimar, de dañar. Alguien que está atentando contra la iglesia, la santidad de Dios. Pero si es alguien con quien tú tienes un problema personal, ve y arréglate con él a solas. El problema es que ni siquiera nos preguntan nuestra opinión y ya estamos dando santo y seña de todo. Mira lo que dice el verso 11 y 12. ¿Por qué no debemos? La razón de este mandato. Dice ahí versículo 11: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? En primer lugar, la primera razón que da Santiago es por causa de un juicio contra mi prójimo. Hermanos, un juicio es condenar a alguien, sentenciar a alguien. Cristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Ahora, como dije al principio, hermanos, esto del juzgar no quiere decir que tengo que pasar por alto lo que alguien más está haciendo mal. Como pastor, hermanos, yo tengo el deber de llamarle la atención a usted si algo está haciendo mal. Pero una cosa es que yo vaya con usted y le diga a usted: hermano, bíblicamente no estás haciendo bien. Y otra cosa es que yo venga aquí arriba y lo exponga delante de todos, diciéndole que usted no está bien en cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Una persona que juzga es aquella persona que critica todo, busca los errores, busca los defectitos, busca esas fallas para hacer leña del árbol caído. Eso es juzgar en el sentido negativo. Eso es lo que dice Santiago: no murmuren de alguien para que no sea condenado, para que la gente no le ponga una etiqueta, para que no vengan y lo traten como si fueras un juez. Queridos hermanos, cuando nosotros murmuramos, hablamos mal de la otra persona, estamos juzgando a esa persona de algo que no sabemos. Y muchas veces este criterio lo tomamos sin que la persona esté presente. Iglesia, no podemos emitir un juicio de alguien si él no está presente. Él tiene que dar su versión. Ella tiene que dar su versión. Pero mucha de la murmuración no tiene que ver con juicios en la iglesia, tiene que ver más con problemas personales. Le tengo coraje, le tengo envidia, siento celos de él, me cae gordo, me cae gorda. Es que el otro día pasó y no me saludó, y es bien sangrón, es bien prepotente, bien creído. Yo no quiero que les hablen, hijos, ya no lo vuelvan a saludar, ya no quiero que se le acerquen. Si los veo que se le acercan, les voy a pegar. Y hacemos que nuestros hijos adopten un criterio de una persona que ellos no conocen. ¿Y qué pasa? Los hijos agarran coraje de los padres, agarran el resentimiento de los padres y ya lo traen. Queridos hermanos, aunque somos una familia, somos seres individuales. Y yo no debo de tener un criterio de una persona sin conocerlo. Mire, a veces llega persona y dice: pastor, no se junte con esa persona, mire, no, es una mala persona. Digo: hermano, ¿me das el permiso de perdido? ¿Me das el derecho de conocerlo yo? Es que a mí me trató mal, es que a mí no me quiso ayudar, es que a mí me hizo mala cara. Bueno, usted tampoco es monedita de oro como para que yo también le quiera hacer a usted buena cara, ¿verdad? Y a veces queremos agarrar partido porque a mí me fue mal, o porque él a mí me trató mal, o porque ella a mí me dijo. Hermanos, pero en realidad es que no conocemos el trasfondo de las cosas. Por la gracia de Dios, yo me he dado la tarea de conocerlos a cada uno de ustedes de manera personal. Y hay gente que me ha preguntado: sí, hermanos, hay gente que me pregunta: ¿cómo es el hermano fulano de tal? Conózcalo usted. Yo aplico la del pastor que teníamos anteriormente, mi esposa y yo. Ese hermano, tú te quejabas de toda la gente y él siempre decía: es buen hermano, el hermano, es buen hermano. Pero pastor, es un demonio. Es buen hermano, es un buen hermano. Pero pastor, usted lo conoce, es un demonio bien hecho. Es un buen demonio, es un buen demonio. Para él no había malas personas. Hermanos, es que así debería ser nuestro juicio.
Pero a veces porque una persona me debe, o porque una persona me dijo, o porque una persona me trató mal, no quiere decir que Él es así con todos. Por eso dice Santiago, hermanos, tú cuando murmuras de alguien, tú te estás convirtiendo en un juez. Por ende, dice por causa de la ley de Cristo, dice Santiago, y están infraccionando la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? Amémonos. ¿Qué, hermanos? Yo ya tenía como 15 años. Sí, 15 años que yo no escuchaba el himno que cantamos al final. O sea, se ve que Rigos es muy viejo, hermanos, ¿verdad? Tenía 15 años que yo no escuchaba esa canción. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia a Torreón, yo la escuché esa cancioncilla, y cuando me la puso mi esposa, me dijo, mira, vamos a poner este himno. Y lo escuché y dije, esta canción me suena. Dije, esta canción es de los viejitos, de acá, de los... Y sí, hermanos, ya vi quién la puso y dije, sí, cierto. Pero me encantó lo que dice la canción. Dios no escucha la oración si no están reconciliados. ¿Por qué no? Porque el murmurar es una clara manifestación de mi aborrecimiento por mi prójimo, y aborrecer a mi prójimo no es lo que el Señor me ordenó. Y como eso no me ordenó el Señor, ¿qué nos hace pensar que Dios va a escuchar esa oración? Si no podemos amar, si no podemos armar a aquellos que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Cuando usted murmura contra su hermano, usted está violando la ley de Cristo. Dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no le hace nada mal al prójimo. Ven acá, Rigo, ya la traigo contigo, ven acá. Ya terminamos. Estoy haciendo un poquito más de tiempo, hermanos, por la venta, no crea que porque me quiero tardar más. Yo ya había acabado desde hace mucho, pero estoy haciendo tiempo. Entonces, hermanos, es ya ven cómo luego su murmuración. No es cierto, pastor. Ni saben, hermanos, ni saben. Estoy haciendo tiempo. Que ya ni sé ni qué iba a decir. Ya ves, hijo. Ok, hermanos, mira, si realmente yo lo amo a Él con el amor que la Biblia me llama a tener, primeramente que todo tengo que entender dos cosas. Uno, es mi hermano. Esa palabra hermano hoy en día se usa como decir mi cuate, mi brother, mi amigo, mi best friend forever, mi vecino, mi lavandero, lo que sea, mi parcero, dirán los colombianos. Y usamos la palabra hermano como decir, es mi cuate. No, hermano, es tu hermano. El padre de él es el tuyo también. ¿Sí me está entendiendo, hermano? El padre de él, si él ya es salvo, ¿verdad? Obviamente, porque si no, su padre y el mío no serían el mismo. Pero si él ya es salvo, su padre y el mío es el mismo. Es el mismo dador de esa ley. Aquel que dice, ustedes como hermanos deben amarse los unos por los otros. Déjame decirte una cosa, hermanos. ¿Cuál es el problema con la iglesia? Que como no lleva mi sangre y no venimos del mismo gen, del mismo embrión, de la misma matriz, del mismo espermatozoide, nos vemos como dos desconocidos y decimos, yo ayudaría a mi hermano en sangre, porque venimos de la misma mamá, pero a mi hermano en Cristo pues más o menos. Hermanos, hay algo más importante que la sangre de una madre. Y esto es lo hermoso del Evangelio, cómo el Señor puede unir dos personas por medio del mismo Espíritu. Si yo lo amo a Él, yo voy a querer el bienestar de Él a toda costa. El amor no tiene nada que ver con si Él me ha hecho un favor o no. El amor no tiene nada que ver si Él me trata bien o no. El amor no tiene nada que ver si crecimos en la misma vecindad o no. El amor no tiene nada que ver con que si Él me ayuda o no. El amor tiene que ver con el mandamiento que nuestro Padre de ambos nos está pidiendo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Tiene que ver con una ordenanza. Es como cuando usted le dice a sus hijos, hijito, voy a salir. Hijo, tú eres el mayor, cuida a tu hermano. Y muchas veces los niñitos se pelean y empiezan a agarrarse de las greñas y a pegarse. Y aparentemente no se están mostrando ese amor como hermanos porque se están peleando por un juguete, por lo que sea. Pero usted les encargó algo. Usted le dijo, mijo, te encargo a tu hermano.
Y aunque yo falte y yo me muera o lo que sea, usted debe de velar por su hermano. Bueno, exactamente lo mismo. El Señor nos dice, Él es tu hermano, Él es mi sangre, tú eres mi sangre. Los dos son una sola carne. Señor, ellos dos deben de ser uno, así como tú y yo somos uno. Pero cuando yo hablo mal de Él, atacando su dignidad, atacando su reputación, atacando su testimonio, cuando yo lo único que quiero es llevarlo al lago. Mira, hermano, escúchame, hermanos. Somos tan... De veras que cuando queremos hacerle daño a alguien, somos tan listos para lo malo que ya hasta nos conocemos y ya sabemos qué le voy a decir o qué tengo que decir. Y qué es lo que lo va a lastimar y qué es lo que lo va a dañar. Hermanos, mire, nos hemos conocido ya también que sabemos qué es lo que le tengo que decir para lastimarlo. Y hay cosas que muchas veces son fibras muy sensibles para cada uno de nosotros y las usamos como un arma para lastimar. Cuando yo murmuro de Él y utilizo esas armas para lastimarlo a Él, yo le estoy diciendo a Él y a Él una cosa. A Él le estoy diciendo, te aborrezco, y a Dios le estoy diciendo, no me interesa tu ley. ¿Sí está entendiendo la magnitud del problema, hermano? No me dan con una cara de ojos de huevo cocido. ¿Sí me está entendiendo la magnitud del problema? Usted le está diciendo a Él, te aborrezco, y usted le está diciendo a Él, no me importa tu mandamiento. A mí lo que me interesa, Dios, a mí lo que me interesa es acabar con Él. Así que lo que está en mis propias manos, yo voy a acabar con Él. Va a haber sangre. Dice Santiago, están invalidando la ley de Dios. La ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Entonces, cuando yo murmuro contra Él, ¿contra quién más murmuro, hermanos? Contra Dios. Cuando yo lo aborrezco a Él, a Dios le estoy diciendo también lo mismo. Porque el dador de la ley, el legislador de la ley, ¿quién es? Por eso dice Santiago, y con esto ya cerramos, dice Santiago, si Dios es el que tiene poder para dar y quitar, Él dio la ley, ¿quién eres tú para que juzgues? Cuando yo hago esto de murmurar contra Él, atento contra el que dio la ley, y entonces yo le digo, quítate de ahí, ahora yo soy el legislador de mi propia ley. Y en mi ley, yo puedo hacer lo que yo quiera con Él. ¿Cómo se le llama? Gracias, Rigo. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Soberbia, orgullo y altivez. Por si te olvidó, ¿quién dijo? Subiré hasta el cielo y seré como Dios. Cuando yo hago mi ley, yo le estoy diciendo a Dios, a mí no me importa tu ley, a mí me importa mi ley. Y yo soy la autoridad de mi ley. Y Santiago hace una pregunta retórica. Él es el omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Y tú quién eres? Para juzgar a tu hermano. ¿Qué autoridad, qué poder, qué dominio, qué gobierno, qué gracia tienes tú para lastimar a tu hermano? Hermanos, la murmuración es un pecado más peligroso de lo que usted cree. Le voy a dar 2 consejos. 1, ame a su hermano. 2, cierre su linda boquita. Y si hay algo que con mi hermano no me agrada, no me parece, hay algo de mi hermano que no tenemos un pleito, una discusión, tuvimos un roce, ve y arréglalo a solas con él. A mí no me importa si tu hermano te robó dinero, a mí no me importa si el hermano te dijo cosas, a mí no me interesa, eso a mí no me edifica. No vengas y me envenenes a mí, no me digas que es que el hermano fulano es así, a mí no me importa cómo es el hermano fulano, porque ese no es el criterio de él, es el criterio que tú le estás dando a él. Ve y arregla las cosas con tu hermano pronto. Y los demás cierren su boca de algo que no saben.
porque podemos lastimar a muchas personas, pero sobre todo a la iglesia del Dios viviente. Vamos a ponernos de pie a orar. Voy a dejar a... ¿Qué hijo? ¿Es tuyo? ¿Ya llegó el dueño? Ok, perfecto. Dios te bendiga, Carlos. Vamos a tomar tiempo para orar. Vamos a hacer, hermano Rigo, para que nos despida en oración. Hermanos, voy a tener que salir un momento. Regreso antes del segundo culto. No se vayan, tomen tiempo para el alimento y entonces salir. Por eso no voy a atender ahorita a nadie, hermanos, hasta que regrese. Ok, voy a ocupo salir. Hermano Rigo nos va a despedir y nos va a mandar a la hora de la comida. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos vamos a orar por